¿Alguna vez has pensado que tu hermano podría ser tu peor enemigo? Estas son 5 historias de terror entre hermanos. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Soy la única que queda de aquella noche y aún no puedo olvidar lo que sucedió. Me llamo Valeria y tengo 29 años, pero el paso del tiempo no ha logrado borrar lo que mis hermanos y yo experimentamos aquella fría noche de otoño. Eran los últimos días de octubre. El viento aullaba con fuerza entre los árboles desnudos y las nubes cargadas de lluvia parecían ocultar la luna. Como cada año, la familia se reunía en la antigua casa de campo que nuestros abuelos habían dejado como herencia. Mis hermanos, Leonel y Carla, y yo éramos inseparables desde que éramos pequeños. Nuestras risas resonaban por los pasillos de esa casa que a menudo parecía viva, como si tuviera su propio aliento. Llegamos al anochecer, cuando la luz del sol se desvanecía y las sombras comenzaban a alargarse. La casa, cubierta de yedra y con pintura descascarada, lucía más desolada que nunca. Las ventanas, polvorientas y opacas, nos miraban con la indiferencia que solo una pared podría mostrar. Sin embargo, en ese lugar había algo más que nostalgia, había una oscuridad que no podía ignorar. Al encender la chimenea, la calidez del fuego pronto llenó la sala principal. Aséptica y familiares a la vez, se podían hallar los recuerdos de innumerables navidades y cumpleaños. Leonel, el mayor, pasó toda la tarde explorando el sótano. «Hay un baúl con cosas de cuando éramos niños», nos dijo. Carla, que aún se aferraba a su niñez a pesar de haber crecido, mostró un interés inmediato, mientras que yo, con un leve escalofrío recorriendo mi espalda, intenté ignorar sus comentarios. Mientras Leonel y Carla bajaban por la escalerilla chirriante hacia el sótano, mi mente comenzó a divagar en recuerdos lejanos. Aquel lugar siempre había estado envuelto en rumores. Decían que los abuelos habían cerrado una habitación porque había un espejo que reflejaba cosas que no estaban allí. Eso siempre me había inquietado. El tiempo transcurrió y comenzó a llover. Al principio, el sonido de las gotas era un suave murmullo, pero pronto se convirtió en un retumbar insidioso que resonaba por toda la casa. Sentí que una presión se acumulaba en el aire. De repente, un grito desgarrador interrumpió mis pensamientos. Era Leonel. Corrí al sótano, mis manos temblaban mientras descendía por las escaleras. Carla estaba allí, su rostro pálido como la cera, y Leonel temblaba, mirando fijamente un viejo espejo cubierto de polvo. «¿Qué ocurre?», pregunté, con la voz entrecortada. Se movió, balbuceó Leonel, se estaba moviendo, como si hubiera algo detrás de él. Su mirada era de terror puro. «Desde cuando los espejos se mueven», respondí, intentando restarle dramatismo a la situación. Sin embargo, la inquietante realidad era que el espejo estaba allí. Grande y oscuro, como el abismo. «Lo he visto», dijo Carla con voz temblorosa. En él había algo. No era un reflejo normal. Sin pensarlo, me acerqué al espejo. Se sentía frío al tacto, y a medida que lo inspeccionaba, una sensación de desasosiego recorría mi cuerpo. En el cristal, se formaban imágenes distorsionadas, sombras que danzaban en el fondo, pero que no podían ser realidades tangibles. Me sentía atraída y repulsada al mismo tiempo. De repente, un golpe sordo resonó, como si alguien hubiera golpeado las paredes del sótano. Saltamos hacia atrás, el miedo apoderándose de nosotros. Decidimos subir, pero la escalera crujió ominosamente. Cuando llegamos al vestíbulo, la puerta principal estaba entreabierta, a pesar de que estábamos seguros de haberla cerrado al llegar. La lluvia afuera parecía haber aumentado su virulencia, un torrente que azotaba los cristales. Mi corazón latía frenéticamente y el aire se sentía espeso, casi opresivo.
Esa noche, a pesar de nuestras risas y bromas para calmar los nervios, algo se había instalado en la casa. Cada uno de nosotros comenzó a sentirlo, los murmullos en el silencio, las sombras que se movían interminablemente. Leonel propuso jugar a un juego que no habíamos probado en años. ¿Qué tal una partida de Ouija?, sugirió. Aunque en nuestro interior sabíamos que no deberíamos hacerlo, la curiosidad nos consumió. Nos sentamos en el suelo, formando un círculo con velas que lanzaban luces titilantes, proyectando sombras escalofriantes en las paredes. Comenzamos a hacer preguntas, la tabla en medio, nuestro planchón de madera desgastada. Fue entonces cuando el ambiente cambió. La temperatura descendió, y la oscuridad se cerró a nuestro alrededor. De repente, la planchette comenzó a moverse, deslizándose lentamente. Aterrorizada, miré a mis hermanos, sus rostros perdían color mientras la planchette deletreaba palabras que nunca hubiéramos querido escuchar. Ayuda. Sal. Lo que no ves no está muerto. El aire se tornó helado, y las velas comenzaron a titilar violentamente. Una ráfaga de viento arrastró la tabla y las velas, oscureciendo la habitación en un instante. El espejo comenzó a emitir un brillo débil, casi sobrenatural, como si hubiera cobrado vida. Fue entonces cuando las risas y juegos de la infancia se convirtieron en gritos de terror. Aquello que habíamos despertado estaba cercano, y, aunque queríamos levantarnos y correr, nuestros cuerpos permanecían paralizados. En ese momento, las puertas comenzaron a cerrarse una a una, como si alguien las hubiera abierto y cerrado deliberadamente. Fue un acto de advertencia. Desesperados, intentamos salir del salón. Pero cuando giramos, el pasillo se había transformado. Las paredes parecían encogerse, y el aire se hacía cada vez más denso. El eco de nuestros pasos y gritos resonaba en la oscuridad, mientras una risa distante retumbaba a nuestras espaldas. Al final, encontramos el camino hacia el sótano. Era un impulso irrefrenable. Al bajar, el espejo estaba allí, más opaco que antes. En él, empezamos a ver reflejos de nosotros mismos, pero no como éramos. Éramos versiones distorsionadas, figuras macabras que sonreían y se retorcían. Leonel, con su mirada perdida, murmuró, «No somos nosotros». Fue entonces cuando lo comprendí, lo que se ocultaba detrás de aquel espejo no éramos solo nuestros miedos, era nuestra historia, secretos no contados. Desesperada, intenté romper el espejo, pero mi mano fue repelida por una fuerza invisible, como si una barrera entre nosotros y ellos se extendiera aún más. Justo en ese momento, vi a mis hermanos atrapados, mirándome desde el otro lado, atormentados por las inquietantes versiones de sí mismos. Una ráfaga de pánico recorrió mi cuerpo cuando empecé a comprender, ellos no se verían afectados, yo lo haría. Usando la última pizca de valor que me quedaba, grité, «Nosotros no somos lo que tú quieres». En ese instante, el espejo comenzó a agrietarse, como si estuviera resistiendo. En la distancia, los ecos de mis hermanos resonaron cada vez más lejanos, llevándolos a una dimensión oscura de sufrimiento. Justo antes de que el espejo se rompiera, vi sus miradas llenas de terror, un indicio de lo que podría suceder con nuestro legado familiar. La ruptura fue ensordecedora. Un grito que parecía salir del mismo infierno resonó y una oleada de energía nos arrojó hacia atrás. La casa quedó en silencio por un instante que se sintió eterno. Cuando desperté, estaba sola en el sótano, cubierta de escombros. El espejo no era más que una serie de fragmentos quebrados, y el eco de mis hermanos se había desvanecido. Desde aquella noche, todos los años, en esta misma fecha, la soledad me reconcome. Visito la vieja casa, esperando encontrar alguna huella de ellos, la risa que solía llenar sus pasillos, pero todo lo que encuentro es el silencio de la pérdida. No hay señales de que alguna vez estuvimos juntos, y aunque intento olvidarlos, el recuerdo de sus miradas y el brillo en sus ojos nunca se apagará. La casa me ha enseñado que hay ecos en nuestra hermandad que nunca se desvanecen, sobre todo porque lo que se esconde en la oscuridad no siempre queda atrapado.
A veces, puede que se libere, y el precio que pagamos por ello es más alto de lo que podríamos imaginar. A veces me pregunto, ¿seré yo la siguiente en ser atrapada en los espejos de nuestros propios miedos? Los hermanos pueden estar separados, y la risa puede haber quedado atrás, pero en el silencio de la noche, cuando la lluvia golpea el cristal, aún puedo escuchar sus ecos. Nunca supe que el verano de 2023 se convertiría en la temporada más aterradora de mi vida. Todo comenzó cuando mi hermano menor, Samuel, y yo, Clara, decidimos pasar unas semanas en la antigua casa de campo de nuestra abuela. La casa, perdida entre frondosos bosques y colinas empinadas, tenía una atmósfera que siempre me había inquietado. Durante nuestra infancia, había sido escenario de nuestros juegos y risas, pero aquel año, algo en el aire era diferente. Desde el primer momento en que cruzamos la puerta, una sensación de opresión se apoderó de mí. Las paredes de madera crujían con el viento, y el aroma a moho parecía impregnarse en cada rincón. Samuel, a sus 10 años, era aún demasiado inocente para notar las vibraciones extrañas, pero yo sabía que había algo en esta casa que jamás me había gustado del todo. Sin embargo, nuestras vacaciones estaban destinadas a ser una escapatoria del bullicio de la ciudad y no podía permitir que mi miedo estropeara la diversión. La primera noche, mientras nos acomodábamos en el polvo de antiguas camas, escuché el lamento de una soga meciéndose. Era un sonido que venía del desván. Consciente de la hora avanzada, intenté ignorarlo, pero la inquietud se clavaba en mí, como una espina. A pesar de mis esfuerzos por dormir, el sonido persistió, como si algo estuviera intentando comunicarse, llamando a mis pensamientos. Cuando al fin me rendí y me levanté de la cama, encontré a Samuel al borde de las lágrimas. Me agarró la mano con fuerza y susurró, «Clara, siento que alguien nos observa». Aquel escalofrío me recorrió, nublando mi mente con imágenes de sombras danzantes en la oscuridad. Le prometí que todo estaba bien y que debíamos ser valientes, pero mi voz temblaba más de lo que pretendía. Decidí que era tiempo de investigar el desván. La escalera de madera chirrió bajo nuestros pies mientras ascendíamos. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino, revelando telarañas y un desorden de cosas viejas que habíamos dejado atrás. La habitación estaba impregnada de una neblina de polvo que parecían contener los secretos olvidados de nuestra familia. De repente, una ráfaga de aire gélido atravesó el espacio, apagando la linterna. Estábamos sumidos en la más absoluta penumbra. Samuel se aferró a mí, su respiración se aceleró. Intenté encender el móvil, pero se quedó en un rayo de incomprensible interferencia. En la oscuridad, las paredes parecían encogerse a nuestro alrededor, y una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho. Solo unos segundos después, escuchamos un susurro apagado que parecía emerger de la nada. ¡Ayuda! Samuel miró hacia mí, sus ojos reflejaban terror. Decidimos salir del desván rápidamente, pero cuando dimos la vuelta, la escalera parecía no llevarnos a donde habíamos venido. Era como si la casa hubiera cambiado de forma en un corto periodo de tiempo, atrayéndonos a lugares donde no debíamos estar. A cada paso que dábamos, el sonido del susurro se hacía más fuerte, resonando en nuestras cabezas, creando ecos de desesperación y miedo. De repente, algo en la esquina del desván atrajo mi atención. Un viejo espejo cubierto de polvo y telarañas. A pesar de mi insistente intuición que me gritaba que no me acercara, sentí que había algo más, una especie de fuerza irresistible que me empujaba hacia él. «Clara, no», dijo Samuel, con una voz apenas audible, su rostro palideciendo cada vez más. Cuando alcé la vista hacia el espejo, no vi mi reflejo. En su lugar, observé una escena que me heló la sangre. En una versión distorsionada de nuestra sala, 3 figuras nebulosas susurraban en un círculo. Las sombras se superponían, formando rostros familiarmente desconocidos y espantosamente grotescos. Se notaban las muecas y adornos de terror que parecían burlarse de la inocencia que solíamos tener.
Un escalofrío recorrió mi espalda. Esta no era una imagen del pasado, sino un destello escalofriante del presente que acechaba en las sombras de la casa. Sin poder resistirme, mi mano tocó la superficie del espejo. En ese instante, un empujón violento me hizo caer de espaldas. Al levantarme, el desván se encontraba bañado de una luz roja, como si una tormenta hubiera nacido en su interior. Las sombras comenzaron a salir del espejo, deslizándose hacia nosotros y produciendo un sonido que era una mezcla asquerosa de risas y llantos. La puerta del desván se cerró de golpe detrás de nosotros, dejándonos atrapados en un ciclo de horror. «Clara, ¿qué está pasando?», gritó Samuel. Desesperada, busqué formas de escapar, pero no había salida. Las figuras de los fantasmas seguían acercándose, retorciéndose en miestades espeluznantes, estirando sus manos hacia nosotros. Con cada hilo de voz que sonaba, parecía que absorbían la luz del lugar, convirtiéndonos en sus presas. En un momento de desesperación, le grité a Samuel que corriera hacia el otro lado. Nos separamos, y al escrutar las sombras, vi que una de esas figuras aterradoras estaba comenzando a envolverlo con sus garras heladas. Grité su nombre, pero mi voz se perdió entre el eco de los gritos de los fantasmas. La imagen se volvió borrosa mientras luchaba por acercarme a Samuel. En ese instante, recordé la antigua historia que contaban nuestros padres sobre la casa. Una familia desolada había vivido allí, consumida por celos y odio. Los ecos de su oscuridad habían dejado un rastro no solo en los objetos, sino también en el mismo ambiente. Y ahora, se habían apoderado de nosotros. Logré llegar a Samuel y, sin pensarlo, le tomé de la mano. Juntos, corrimos hacia un rincón del desván que parecía menos oscuro, buscando refugio. Pero las sombras eran rápidas, y un chillido desgarrador resonó en el aire mientras uno de los espectros nos emboscaba. Sentí el frío en mi piel, congelando cualquier rastro de vida en mi cuerpo. «Clara», Samuel gritó antes de que la sombra lo atrapara completamente. En un acto de coraje, me lancé hacia él, grité su nombre, y, con un ímpetu mortal, extendí la mano. Nuestra piel se tocó y el tiempo pareció detenerse. En ese instante, una luz blanca irrumpió en el espacio, iluminando todo con una fuerza abrumadora y echando atrás a las sombras grises. La esfera de luz nos envolvió, llevándonos a un lugar seguro, donde las sombras no podían alcanzarnos. En un tirón, recobré la conciencia en la sala de estar de la casa, con Samuel a mi lado, temblando, pero vivo. El espejo estaba roto, sus fragmentos esparcidos por el suelo. Todo había cambiado. La casa parecía mucho más tranquila pero, con una extraña energía en el aire que me hacía pensar que nunca podría considerarse completamente segura. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, sin atrevernos a pronunciar palabra. En el rostro de Samuel veía la mezcla de miedo y alivio, y en el mío, el reflejo de nuestras experiencias aterradoras. Aquella noche, mientras nos acurrucábamos bajo la manta, supe que la maldición de la casa no se había roto, solo estaba esperando, oculta entre las sombras, alimentándose de nuestros miedos. Nunca regresamos a la casa de la abuela y, a partir de ese día, Samuel nunca volvió a hacerme preguntas sobre los ecos en la oscuridad. Nuestra vida se volvió otra vez normal, pero en el fondo, siempre sabíamos que la oscuridad podría regresar, que había algo en la casa que nunca dejaría de acechar. El recuerdo de aquel verano se convirtió en parte de nosotros, un eco constante de lo que enfrentamos juntos. Nunca olvidaré aquel desván y las sombras que se alzaban contra nosotros. La pregunta siempre flotaba en el aire, ¿habrían logrado liberarse realmente? La verdad era que, en ocasiones, cuando los sueños me golpeaban con rugidos de silencio por la noche, creía escuchar risas y susurros, como si la casa aún continuara unida a nosotros, un eco eterno de la oscuridad. Era una noche lluviosa y oscura cuando decidí visitar la casa de mi infancia, una antigua cabaña que había pertenecido a mi familia durante generaciones.
Mis hermanos y yo crecimos en ese lugar, lleno de risas y juegos en el bosque que la rodeaba, pero también de secretos que, con el tiempo, decidimos dejar en el pasado. La tormenta de aquella noche parecía querer recordarnos algo. Cuando llegué, el viento aullaba entre los árboles y las hojas mojadas crujían bajo mis pies. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, con las paredes desgastadas y la pintura descascarada. Sin embargo, había algo en su interior que me atrajo de inmediato, una sensación de nostalgia y miedo combinados que me hicieron dudar por un momento. Entré, sintiendo como un escalofrío recorría mi espalda. El aire dentro de la cabaña era denso, casi como si hubiera algo oculto entre las sombras. Me adentré en la sala de estar, donde encontramos, muchas veces, refugio de las tormentas de verano. Las viejas fotos de nuestra infancia estaban todavía colgadas en la pared, mostrando momentos felices que contrastaban con la oscuridad que me rodeaba. Inmediatamente, mis pensamientos se dirigieron a mis hermanos, Clara y Pablo. Nunca nos habíamos llevado bien, pero había algo que siempre nos unió, el temor que sentíamos por lo que acechaba en los rincones de esta casa. Tras algunos minutos de exploración, decidí buscar a mis hermanos. La idea de quedarme solo en aquel lugar me aterraba. Empecé a llamarlos, pero solo el eco de mi propia voz respondía. Los años los habían llevado a vivir sus propias vidas en diferentes ciudades, pero aquella noche, algo me decía que no estaban lejos. Así que, de repente, decidí salir al exterior. La lluvia había cesado, y la luna llena iluminaba el bosque que nos había sido testigo de tantos juegos y secretos. En ese instante, un susurro escalofriante se deslizó por el aire. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo y sentí que no estaba solo. Cuando miré hacia el bosque, vi una figura borrosa entre los árboles. Me acerqué, mis pasos resonaban sobre el suelo húmedo y el susurro se tornó más claro. Era un nombre, Clara. Mi corazón latía con fuerza y mi mente se llenó de recuerdos de nuestra infancia, de las historias que nos contaban sobre el bosque. Los ancianos del pueblo hablaban de un espíritu que acechaba entre los árboles, uno que se alimentaba de los miedos de los niños. Intenté ignorar mi miedo, pero sabía que debía averiguar qué sucedía. Esa figura se desvaneció entre las sombras, así que, impulsado por una mezcla de curiosidad y terror, me adentré en el bosque. La humedad aumentaba, y el aroma a tierra mojada me envolvía. Pero, lo que me inquietaba de verdad eran los murmullos que, cada vez más, se hacían presentes. Clara. Pablo. Llamé, mi voz temblorosa. Pero la única respuesta era el crujido de las ramas y el batir de las hojas. Al pasar unos metros, divisé un claro iluminado por la luna. Me dirigí hacia él, sintiendo como los latidos de mi corazón retumbaban en mis oídos. Y allí, en el centro, estaban mis hermanos. Clara con una expresión de horror en su rostro y Pablo rígido como una estatua. Intenté acercarme a ellos, pero un frío intenso me detuvo. Antes de que pudiera formular una pregunta, sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible me aprisionara. «¡Ayuda!», gritó Clara, pero su voz sonaba como si proviniera de un lugar lejano. Miré a Pablo, él me miraba con una gravedad que jamás había visto en él, como si supiera algo que yo ignoraba. En ese instante, la figura apareció de nuevo. Más nítida esta vez, era una sombra cubierta de oscuridad, con ojos que brillaban como faroles en la noche. La sombra se abalanzó hacia nosotros, y pude sentir el terror palpitar en el aire. Era como si toda la vida que había abrazado, cada rayo de esperanza, se escurriera a través de mis dedos. Clara gritó de nuevo, y no pude evitarlo, corrí hacia ella. Pero en cuanto me aproximé, caí al suelo, sintiendo cómo me absorbía la tierra húmeda. De pronto, todo quedó en silencio. Desperté en la cabaña, pero algo había cambiado. Las paredes parecían más opresivas, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Mis hermanos no estaban a mi lado, y al buscar en cada habitación, solo encontré sus cosas, la chaqueta de Pablo, el collar de Clara. Nada más.
El pánico se apoderó de mí. Sentí que la sombra que vi en el bosque aún estaba presente, más cercana que nunca. Decidí que debía salir de la cabaña para buscar ayuda. Pero cada puerta que intentaba abrir se cerraba de golpe, como si la casa no quisiera dejarme escapar. Escuché el sonido de risas etéreas que parecían burlarse de mí, pero que pronto se transformaron en llantos desgarradores. Eran las voces de mis hermanos. El horror se apoderó de mí mientras comprendía que no podía dejarlos atrás. Esa noche se convirtió en una lucha por encontrar la salida. Al caer la tarde, enfrenté la terrible realidad de que la casa no era solo un hogar, sino una prisión. Cada rincón ocultaba un recuerdo, y cada susurro era un eco de la angustia que había marcado nuestras vidas. Finalmente, decidí enfrentar lo que había en la oscuridad. Regresé al claro, donde la sombra había aparecido. Sabía que, de alguna manera, tenía que liberar a mis hermanos. La bruma que nos rodeaba crecía hasta apoderarse del aire que respiraba. Cerré los ojos, y en un acto de desesperación, invoqué sus nombres: Clara, Pablo. En ese momento, la oscuridad se volvió tangible, y la figura del espíritu apareció ante mí. «No puedes llevarlos», le grité, sintiendo como el miedo me invadía. Pero cuando abrí los ojos, la figura se acercó, su aura consumidora casi tragándome. «Ellos me pertenecen», susurró, su voz como el viento que pasea entre los árboles, penetrante y helada. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, pero no podría rendirme. Los recuerdos de mi infancia, de las risas, comenzaron a surgir de nuevo, llenándome con una fuerza que no sabía que poseía. «Son mis hermanos, y no dejaré que los quites de este mundo». Las palabras resonaron en el aire, y la figura comenzó a desvanecerse ante mi determinación. Con un último grito, la casa tembló. Pude escuchar los ecos de Clara y Pablo en cada rincón, y de repente, los vi. Eran proyecciones de lo que solían ser, atrapados en una red de sombras, pero luchando por liberarse. «Ayúdanos», clamaron, y mi corazón se llenó de valor. Con todo mi ser, invoqué un recuerdo, aquel verano en que corríamos descalzos por el campo, riendo y absorbiendo la luz del sol. El eco de nuestras risas resonó por el claro, y lo que en un momento era oscuridad, se convirtió en luz. La sombra retrocedió, y la figura se disipó en un grito agonizante. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la cabaña, con Clara y Pablo a mi lado. La bruma se había desvanecido y la presión en el aire se había ido. Miré a mis hermanos, un alivio profundo recorrió mi ser al ver que estaban sanos, pero también atormentados por lo que habíamos enfrentado. Aquella noche, aunque habíamos escapado, supe que en alguna parte, la sombra aún existía, acechando en la oscuridad, esperando que volviéramos a sentir miedo y así, encontrarse con nosotros de nuevo. Desde entonces, siempre llevamos recuerdos de esa noche, no como un peso, sino como una prueba de nuestra unión. Pero con cada relámpago que atraviesa el cielo, siento que el susurro en la oscuridad podría un día regresar, y cuando lo haga, estaré listo para luchar de nuevo por mis hermanos y por la luz que nunca debemos dejar de seguir. Siempre imaginé que la relación entre hermanos era un refugio de amor y complicidad, un lazo inquebrantable forjado en los juegos de la infancia y en secretos compartidos. Pero lo que nunca esperé es que esa unión pudiera transformarse en una pesadilla tan densa y oscura que desdibujara los límites de la realidad hasta convertirse en una experiencia aterradora. Una experiencia que ahora me persigue incluso en mis sueños más inocentes. Era un cálido día de verano cuando volví a la casa de mi infancia, un viejo hogar donde crecí junto a mis dos hermanos, Lucía y Matías. La casa, marcada por el paso del tiempo, se levantaba en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques que siempre habían tenido un aire misterioso, incluso aterrador, que pulsaba con historias susurradas por los lugareños sobre oscuridades ocultas en la espesura. Al recibir la noticia de que nuestra madre había fallecido, el regreso se sintió como un pesado regreso a un lugar lleno de sombras y recuerdos.
El primer día que llegué, la atmósfera era tensa. Lucía y Matías estaban allí, por supuesto, aparentemente tranquilos, pero sus rostros reflejaban algo distante. La primera noche, mientras desempacábamos y nos poníamos al día con el pasado, noté un aire extraño, sus miradas se cruzaban de forma significativa, como si compartieran un secreto que me estaba excluyendo. Fue entonces cuando conocí a la vieja casa en sí. Recorrí por la noche los pasillos, tratando de recordar momentos felices que había vivido en esos cuartos. Pero toda la nostalgia se desvaneció al escuchar un sonido sutil, un roce, un susurro. Al principio, pensé que era el viento, pero la sensación de ser observado se intensificó. En un rincón de mi antiguo cuarto, vi que la puerta del armario estaba entreabierta, una sombra asomándose a los bordes. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero el único eco que recibí fue el de mi voz. Tratifícame recluida en el armario unas viejas muñecas, cubiertas de polvo, sus ojos vacíos parecían seguirme. Me alejé, sintiéndome súbitamente vulnerable. Esa noche, a la hora más oscura, la casa retumbó con una nueva intensidad. Desde mi habitación, oí gritos lejanos que parecían venir del bosque. Miré por la ventana y vi algo. Dos figuras borrosas se movían entre los árboles, y aunque la oscuridad oscura me impedía ver sus rostros, algo dentro de mí me hizo sentir que eran mis hermanos. Desperté a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. Pasaron los días, y descubrí que Lucía había estado repitiendo frases extracurricularmente inquietantes acerca de donde todo comenzó. Se aferraba a objetos de la infancia, un viejo álbum por ejemplo, que contenía fotos de nosotros tres jugando en el jardín. Pero cada vez que yo intentaba involucrarme, como si me estuviera obligando a recordar, su expresión se tornaba dura, casi aterradora. Mientras tanto, Matías se mantenía en un silencio sepulcral, a menudo perdida en su mundo, como si una sombra lo acompañara. Una noche, mientras revisaba esos viejos álbumes, Diego, un viejo amigo de la infancia, me visitó. Se veía nervioso y sudoroso, como si alguien lo hubiera seguido. Se sentó en el viejo sillón y comenzó a hablarme de cosas insólitas. La última vez que vi a Lucía y Matías fue en un último día de verano hace años, ¿recuerdas? El día en que desapareció todo, dijo. Me quedé helado al escuchar esas palabras. Una historia que había en mi mente pero que había olvidado, la desaparición en el bosque, cuando éramos apenas niños. Todos habían asumido que había sido un accidente, pero nunca supimos qué realmente pasó. De repente, una risa estridente resonó desde fuera de la casa. La ventana vibró, y el aire se tornó helado. La risa se desvaneció en un eco pesadillesco. Esa noche, mientras soñaba, fui atrapado en una visión. Vi a mis hermanos de pequeños en el bosque, riendo, pero sus risas se tornaron en gritos mientras aquellas figuras sombrías emergían de las sombras. Me desperté de un salto y los vi. Estaban parados al pie de mi cama, mirándome con ojos brillantes, pero había algo inhumano en su mirada. No pude contenerme y grité. Lucía se acercó, su risa resonando en el eco de mis peores pesadillas, mientras Matías murmuraba palabras en un idioma que no reconocía. Temí por mi vida. ¿Qué está pasando?, les pregunté, pero no respondieron. Estaban atrapados en un trance, como si algo los poseyera. Esa mañana, luego de una noche de insomnio y paranoia, me decidí a investigar aquel bosque que había sido una condena para sus almas. Caminé hacia él, siguiendo un sendero que parecía casi dirigir mis pasos hacia el centro de toda la niebla. Allí, en el corazón del bosque, encontré un claro. Y en su centro, un altar antiguo, cubierto de ramas y musgo. Me acerqué y vi grabados antiguos en la piedra, figuras que parecían de nuestros juegos de infancia, pero con elementos macabros. Eran símbolos llenos de horror que parecían llamarme, susurrando un secreto de sangre y sacrificio. En ese momento, el dolor de la pérdida, de los recuerdos y de las risas perdidas me sobrevino. Fue entonces cuando comprendí que había algo más, algo que había unido a mis hermanos y que me había mantenido alejado de esa verdad oscura.
Retrocedí con miedo en el alma, pero unas manos frías, las manos de mis hermanos, me aferraron, arrastrándome hacia esa penumbra, donde los gritos de alarma se mezclaban con risas que ecoaban en mis oídos. Sentí que mis pies se desprendían del suelo. Ya no eran ellos. Eran sombras, vestigios de lo que alguna vez fueron, y se alimentaban de mi miedo. Nunca volví a salir del bosque. A veces oigo risas lejanas, y a veces el eco de mis propias súplicas que mueren en el aire como un grito sin respuesta. La casa está en silencio, pero sé que están ahí, atrapados en una rutina de terror y carga eterna. Mis recuerdos son cada vez más difusos, y cuando me encuentro en mi viejo cuarto, a veces siento que, en un rincón oscuro, las sombras se mueven, en espera de que me una a ellas, una vez más. Así es como el amor entre hermanos se transforma en una carga de horror eterno, donde la muerte se mezcla con la vida, y el eco de las risas infantiles se convierte en un susurro escalofriante. En este lugar lleno de sombras, ese lazo familiar se cose con la locura, y la eternidad se convierte en una prisión. Me pregunto si algún día seré libre de este ciclo. Pero tal vez la pregunta correcta debería ser, ¿quién de nosotros ha sido verdaderamente atrapado? Porque, al final del día, cada vez que la risa se eleva en el aire, me doy cuenta de que en cada eco resuena una parte de mí que ya no es precisamente humana. Mi historia comienza en un pequeño pueblo, uno de esos lugares olvidados por el tiempo, donde las leyendas y los mitos parecen cobrar vida en cada rincón. Siempre hemos sido tres, mi hermano mayor, Danilo, mi hermana menor, Sofía, y yo, Ricardo. Desde niños, la casa de nuestros padres y el bosque que la rodeaba nos ofrecían un refugio, un campo de juegos y, a menudo, un escenario para nuestras travesuras. Pero aquellos años felices se vieron empañados por eventos que marcarían nuestras vidas para siempre. Era un atardecer cualquiera, el sol se ocultaba tras las colinas y su luz se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando sombras alargadas en el suelo. Mis hermanos y yo éramos inseparables y, a pesar de las advertencias de los adultos sobre el bosque, éramos irresistiblemente aventureros. Aquella tarde, decidimos adentrarnos más de lo habitual en el bosque. Nunca se nos ocurrió que lo que nos esperaba allí cambiaría nuestra percepción del miedo y de la lealtad. Los murmullos del viento se mezclaban con el susurro de las hojas. A medida que nos adentrábamos, la atmósfera se tornaba densa, como si el bosque mismo respirara. Risas y gritos resonaban entre los árboles mientras explorábamos los lugares que nunca antes habíamos visto. De repente, encontramos un pequeño claro donde la luz del sol iluminaba un círculo perfecto en el suelo. En el centro, había un viejo tronco cubierto de musgo, que parecía un altar olvidado. Fue Danilo quien sugirió que nos sentáramos a descansar un momento. Mientras estábamos allí, algo llamó mi atención: una figura que se movía entre los árboles, apenas visible. Me incliné hacia adelante, intentando captar mejor la imagen. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco que parecía desvanecerse en el aire. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, se posaron sobre nosotros, dejando un rastro de inquietud en mi estómago. Me levanté de golpe, gritando el nombre de mis hermanos. Pero al mirar hacia atrás, ellos no estaban, el claro estaba vacío. El pánico se apoderó de mí. Llamé a Sofía, llamé a Danilo nuevamente, pero solo el eco de mi voz respondía. Comencé a caminar de regreso, pero no había una vía clara. Las sombras del bosque comenzaban a alargarse y el frío se intensificaba. Fue entonces cuando escuché sus susurros, débiles al principio. Eran mis hermanos. Corrí hacia la dirección de los murmullos, el corazón en la garganta, hasta que los vi, de pie en línea recta, como si hubieran sido colocados allí por una fuerza ajena. Sus rostros eran inexpresivos. La risa y la alegría con las que habían partido estaban ahora ausentes. Los llamé, súplicas empañadas de miedo, pero no respondieron. Caminé hacia ellos y noté que en el aire había un hedor a tierra húmeda y descomposición.
De repente, las sombras alrededor empezaron a moverse, distorsionándose como si el mismo bosque estuviera vivo. Las voces se convirtieron en lamentos, ecos de un dolor que no era humano. Forcé mi camino entre ellos, los toqué, y ese contacto me dejó helado. Era como tocar hielo, no había calor en sus cuerpos. Saltando del espanto, grité sus nombres con desesperación. Fue un grito desgarrador que resonó en el claro, y para mi sorpresa, Sofía reaccionó. Su mirada se volvió hacia mí, pero solo por un instante antes de que sus ojos se apagaran, como un brillo que se apaga súbitamente. Sin saber qué hacer, retrocedí, pero el claro, el bosque, todo parecía girar. Las sombras se acercaron a mí, danzando y retorciéndose, tomando formas grotescas. La frustración y el miedo fueron reemplazados por una furia ciega. «Déjalos en paz», grité. No sé a quién iba dirigido ese grito, pero lo lancé con toda la fuerza que tenía, con el corazón palpitando y la determinación intacta. Fue entonces cuando una sombra, más oscura y densa que las demás, se separó del grupo y avanzó hacia mí. Su figura era indefinible, pero su presencia era innegable, como si finalmente la oscuridad hubiera cobrado vida. A medida que se acercaba, pude sentir un aire helado que parecía absorber todo vestigio de calor a mi alrededor. Se detuvo a unos pasos de mí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada fija en mi alma. En un instante de terror absoluto, comprendí que estaba enfrentando algo más que una sombra, estaba ante el vacío, ante una entidad que quería lo que llevaba dentro, mi esencia, mis recuerdos, mi humanidad. De repente, la desesperación se transformó en claridad. «No puedes llevarme», le grité. Con cada palabra, la energía crecía en mí, como si la vida misma reclamara su dominio sobre la oscuridad. «Soy más fuerte que tu miedo». Entonces, en un acto de rebelión, giré sobre mis talones y corrí. Corrí hacia los árboles, hacia el bosque, donde la luz del día se desvanecía. Con cada paso, nombré a mis hermanos, haciendo resonar sus nombres en el aire como un mantra. Sabía que debían estar ahí, que la conexión que teníamos era palpable y no podía ser destruida. Luego de lo que parecieron horas, finalmente llegué a la casa. Estaba oscura y silenciosa como un mausoleo. Me adentré, con la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. Pero ni la luz ni la calidez del hogar estaban allí. Encontré una puerta entreabierta hacia el sótano y me aventuré por el oscuro pasillo. Con cada paso que daba, el aire se sentía más pesado, hasta que finalmente llegué al sótano. Al encender una linterna, la luz temblorosa iluminó el lugar y entonces, como un eco del pasado, vi sus sombras en la pared. Eran Danilo y Sofía, sus rostros desvanecidos y temblorosos. Estaban atrapados. Mi corazón se detuvo. Ante mí se abrió un abismo de terror porque comprendí que la figura que había visto en el bosque no era solo un espectro, sino un guardián de almas perdidas. E incluso mis amados hermanos podrían haber sido absorbidos en ese instante. Proyecté la luz sobre ellos intentando despertar sus recuerdos, sus emociones perdidas. «Despierten, regresen», grité, y en ese momento, una risa suave pero macabra resonó a nuestro alrededor. Era ella. La mujer del bosque. En ese preciso instante, el sótano comenzó a temblar. No sabía si escapar o luchar. Pero embargado por anhelos de proteger a mis hermanos, decidí hacer lo único que me quedaba, enfrentarlo. Amplié mi voz, exigiendo liberarlos, mientras el terror encarnado tejía un manto de miedo en torno a mí. Mis manos estaban frías, pero mi espíritu ardía con el fuego del deseo de salvar lo que amaba. La figura se acercó, y sentí como el aire se volvía denso a medida que se acercaba a mí, pero ya no retrocedía. Inspirando hondo, confronté a aquello que había hecho esto, reclamando el derecho a permanecer juntos. Con cada palabra, logré penetrar en las sombras que nos rodeaban. Susurros comenzaron a surgir, historias de otros que también habían sido atrapados en ese laberinto. Su energía vibraba en la atmósfera, formando una red de conexión que atravesaba el tiempo.
La intervención de esos ecos fue más poderosa que el miedo, y con cada llamada, los rostros de mis hermanos comenzaron a tomar forma. La luz de la linterna brilló más, y mientras las sombras se retorcían con rabia, la esencia de mis hermanos comenzó a resurgir. Finalmente, en un estallido de luz, Danilo y Sofía se despertaron, y en un instante que pareció eterno, las tres siluetas se encontraron. No había más sombras. La mujer del bosque, atrapada en su propia avaricia y soledad, se desvaneció, dejando solo un susurro distante. Al salir del sótano, tomé la mano de Sofía y la de Danilo. Ya no estábamos solos. A partir de ese día, entendí que la conexión entre nosotros era más profunda que un vínculo sanguíneo. Estábamos entrelazados a través de experiencias, amor y miedos compartidos. Nunca se puede escapar del pasado, pero siempre se puede enfrentar y transformar el miedo en fortaleza. Salimos del bosque, dejando atrás las sombras, y regresamos a la luz del mundo que nos esperaba. Sin importar lo que pueda acechar en la oscuridad, siempre elegiríamos luchar juntos, porque la familia es el faro que guía en las noches más tenebrosas. Siempre he creído que la vida puede dar giros inesperados, pero nunca imaginé cuán sombría podría volverse. Mi historia comienza en el pequeño pueblo de San Lucas, un lugar donde los rumores siempre danzan en el aire como hojas secas en un otoño olvidado. Vivíamos en una vieja casa familiar, heredada de nuestros abuelos, que con el tiempo se fue llenando de sombras y ecos del pasado. Mis hermanos, Clara y Manuel, y yo, siempre tuvimos una relación cercana, a pesar de las diferencias que naturalmente surgen entre tres personas. Clara era la mayor, una soñadora en su mundo de libros y fantasías. Manuel era el niño inquieto, siempre provocando a Clara y riendo en esos momentos de fricción, mientras yo, el menor, solía ser el mediador. Fue un verano que empezó como cualquier otro, cuando decidimos explorar el desván de nuestra casa. Nunca habíamos tenido el valor suficiente para hacerlo antes. Se decía que el lugar estaba maldito. Pero la curiosidad nos ganó. Subimos las escaleras con linternas parpadeantes, el aire se sentía denso y cargado de polvo. Al abrir la tapa del desván, la puerta chirrió de una manera que envió escalofríos por nuestra columna. Al entrar, nos recibió un olor a madera húmeda y algo más, algo rancio, como si las paredes mismas supieran que estábamos allí. Había cajas viejas, trastos olvidados y, en el centro, una gran caja de madera, cubriendo algo que no podíamos identificar. Clara, siempre la valiente, se acercó primero. «Esto es emocionante», dijo, con una chispa de adrenalina en sus ojos. Mientras Manuel, a su lado, intentaba asustarla. «Quizás encontramos un fantasma», añadió, riéndose. Pero yo, en el fondo, sentía que eso no estaba bien. Una corazonada, una alerta que resonaba en mi mente. Despejamos la caja, revelando un viejo álbum fotográfico cubierto de polvo. Al abrirlo, una sensación extraña atravesó el aire. Las fotografías eran de nuestra familia, pero en todas ellas, los rostros estaban distorsionados y sus ojos parecían vacíos, como si las imágenes nos estuvieran observando. Me estremecí, y a punto estuve de cerrar el álbum, pero Clara lo detuvo. «Mira esto», dijo, girando la página. La próxima fotografía era de un anciano que reconocí como el tío de nuestra madre, un hombre que nunca conocíamos porque había estado recluido en el manicomio local años atrás. Pero lo que me sorprendió fue que, en la esquina de la foto, habían anotados nombres: Clara, Manuel, Lucas, sus nombres, pero en un espacio en blanco, había dos más, Gabriel y Isabella. Me crucé de brazos, sintiendo el frío recorrer mi piel. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mientras mis hermanos murmuraban entre ellos, sintiendo el mismo horror que yo. Pero Clara, en su curiosidad desbordante, comenzó a investigar. Las páginas se pasaban lentamente, revelando más rostros distorsionados, más nombres. Al llegar al final del álbum, encontramos otra foto,
un grupo de niños, todos sonriendo. Y en el fondo, detrás de ellos, una figura oscura que parecía estar mirando hacia la cámara, hacia nosotros. Fue entonces cuando todo comenzó a torcerse. Esa noche, después de nuestro hallazgo, extrañas cosas empezaron a suceder en la casa. Primero, fueron susurros, apenas discernibles, que flotaban en el aire cuando nadie estaba cerca. Luego, vinieron los objetos que cambiaban de lugar. Recuerdo claramente que una noche, regresé de la escuela y encontré mi lámpara apagada, aunque mi madre jura que la había dejado encendida. Manuel se quejó de que la sombra en su habitación se había movido. Clara, sin embargo, no creía en fantasmas, creía que todo tenía una explicación lógica. Esa era su defensa. Una semana después del descubrimiento del álbum, la atmósfera en casa se volvió irrespirable. Recuerdo que un viento fuerte sopló, azotando las ventanas, y en medio de la tormenta, la luz se apagó de repente. En la oscuridad, oímos una risa lejana que resonaba desde el segundo piso. Al momento, Clara decidió investigar, un acto de valentía o locura que la caracterizaba. Mientras subía las escaleras, sentí un miedo profundo apoderarse de mí. Me uní a Manuel, y juntos seguimos a Clara, pero encontrarnos en ese pasillo era estremecedor. La linterna proyectaba sombras grotescas que hacían que las paredes parecieran moverse. «Esto no está bien», murmuré, pero Clara continuó adelante. Cuando llegamos al último peldaño, nos encontramos con una de las viejas puertas de madera. A través de las grietas, una luz tenue brillaba, y en el aire, el mismo aroma rancio del desván estaba presente. Clara empujó la puerta con decisión. El espectáculo que se presentó ante nosotros fue aterrador. El cuarto estaba decorado con muñecos de porcelana, todos mirando hacia la puerta. Cada uno de sus rostros distorsionados reflejaba una sonrisa escalofriante. La habitación se sentía viva, cargada de una energía maligna. En el centro, sobre una mesa, había un pequeño altar con fotos de los niños del álbum. Entre ellos, Gabriel e Isabella estaban representados con notas escritas a mano que parecían advertencias: no olviden los nombres. Sin previo aviso, la puerta se cerró de golpe, dejándonos atrapados. La risa que habíamos escuchado antes resonó con más fuerza, y los muñecos comenzaron a temblar, sus ojos brillando como si cobraran vida. Fue entonces cuando comprendí que Clara había hecho un grave error. Despertamos a algo que no debía ser tocado. Manuel comenzó a gritar, y yo seguí su ejemplo. Sin embargo, nuestra voz era silenciosa frente al eco de la risa, y el miedo se apoderó de nosotros. Clara intentó abrir la puerta, pero al tocarla, una corriente eléctrica la sacudió, lanzándola hacia atrás. En un momento de desesperación, un estruendo se escuchó cuando los muñecos comenzaron a caer de sus estantes, lanzándose hacia nosotros como si fueran proyectiles. Fue pura locura. En medio del pánico, logramos abrir una ventana y saltamos. El frío aire nocturno nos abrazó, mientras corríamos hacia el bosque. La risa seguía resonando en nuestra mente, mientras las sombras danzaban detrás de nosotros. Estábamos desorientados, corriendo entre los árboles, nuestras luces mortecinas guiándonos en la oscuridad. Al caer la noche, encontramos refugio en una cueva. Manuel temblaba, y Clara, en un estado de negación, repasaba los eventos. «Hay que volver», insistía. «Necesitamos respuestas». Pero yo sabía que no debíamos regresar a esa casa maldita, a esos muñecos que ahora sentíamos que nos acechaban. Sin embargo, al amanecer, encontramos difícil regresar a casa. Pronto, quedamos atrapados en un ciclo de mediocridad, apegados a un ciclo de miedo y silencio. Y entonces, una noche, mientras mi mente se debatía entre el sueño y la vigilia, oí un susurro que me hizo despertar. Era una voz conocida, la de Clara. Gabriel e Isabella la estaban llamando. Mi corazón se detuvo. No podía comprender qué significaba eso, pero el terror me paralizó. «Lucas», decía la voz, «ven con nosotros». La habitación se heló, y me quedé inmóvil,
mirando a mi alrededor en la oscuridad, temiendo que pudiera ver a los niños caminando hacia mí. Al amanecer, solo quedaba una sensación de vacío. Clara y Manuel no estaban en sus camas. La casa era un eco silencioso, y su ausencia se sentía como una herida abierta. Busqué, frenéticamente, en cada rincón, pero solo tenía la compañía de los susurros. ¿Qué había pasado? Me negaba, una y otra vez, a pensar que mis hermanos pudieran estar bajo el control de esas entidades malditas. Sin embargo, el miedo se arrastraba por el umbral de mi mente, la comprensión de que jamás podría escapar de esa notoriedad. Durante semanas, intenté hacer una vida normal, asistir a la escuela, pero cada rostro que veía me traía recuerdos de ellos. Pasé muchas noches en blanco, los recuerdos atormentándome. Descubrí que mi madre había estado buscando respuestas también, pero así como yo, solo encontró sombras. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera regresar a la casa, a la región del desván, y recuperar el álbum, un eco de lo que había ocurrido. Al llegar, vi figuras entre las sombras, pero esta vez estaban en claridad. Los muñecos estaban alineados, incluso había una nueva figura, una figura muy familiar, que se movía con una gracia malévola. La confrontación era inevitable. Abrí el álbum por segunda vez, buscando respuestas, intentando recordarlo todo. Las fotos estaban expectantes, y de un momento a otro, todo comenzó a cobrar vida nuevamente. Mis hermanos estaban ahí, pero solo eran sombras, atrapados entre las páginas y los rostros vacíos. «Lucas, ayúdanos», oí a Clara susurrar. La desesperación se disparó en mi pecho. «¿Cómo?», grité, sintiendo que todo mi mundo se desmoronaba mientras veía su rostro lloroso y la sonrisa distorsionada de Isabella asomarse entre las páginas. La tormenta comenzaba a intensificarse afuera. «Debes recordar nuestros nombres», resonó la voz de Gabriel. Recogí el álbum, con cada hoja sintiendo el peso de sus ojos, y con un temblor, recité los nombres: Clara, Manuel, Gabriel, Isabella. En ese mismo instante, la habitación se inundó de luz, una luz cálida que hizo que los muñecos retrocedieran. Sentí que algo se rompía dentro de mí, y una risa que no era nuestra resonaba. Pero no estaba solo. Uniendo mis voces, recuerdo que Clara estaba presente, su mano entrelazada con la mía, junto a Manuel. Con una explosión de osadía, salimos corriendo, lo que parecía un laberinto de sombras en la casa se volvió un refugio de claridad. Repetimos los nombres una y otra vez, hasta que las sombras comenzaron a disolverse alrededor de nosotros. Finalmente, logramos abrir la puerta principal. Cayendo al suelo, fuimos rodeados por el aire fresco del amanecer, sintiendo que habíamos superado la pesadilla. Desde entonces, hemos vivido con el conocimiento de que la casa guarda secretos que nunca deben ser desvelados. La vida se ha encarnado en las lecciones y para siempre nuestros nombres resonarán en nuestras memorias, incluso aquel susurro: no olviden los nombres. Pero por encima de todo, ahora sé que los lazos familiares pueden desvanecerse en un susurro, pero el amor siempre nos llevará de regreso a casa. ¿Cómo escaparate de lo inexplicable, entre risas y sombras, en el abrazo de la oscuridad? Y así terminó nuestra aventura, pero la historia de la casa de San Lucas vivirá eternamente en susurros.